Vamos a leer otra vez los pasajes. Voy a leerlo para aquellos que estudien el audio grabado, ya sea por internet. Es Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este pasaje, hermanos, nos revela de fondo lo que toda la carta hemos estado diciendo acerca de las intenciones de Pablo. Los filipenses, hermano, a diferencia de los corintios, a diferencia de los gálatas, no son una iglesia de la cual pudiéramos decir que estaba en desobediencia. No es una carta, hermanos, con un tono de regaño. No es una carta con un tono de exhortación a motivarlos a las buenas obras, aunque sí lo hace. Pero no es una carta de regaño. Hay cartas que uno puede creer que Pablo estaba verdaderamente molesto por la situación, ¿no? Como cuando le escribe a los Gálatas insensatos. ¿Quién los dejó? ¿Quién los fascinó con enseñanzas que no enseñé yo? Y cuando leemos esas cartas podemos ver en Pablo una intención de llamar la atención, como si de un padre que jala las orejas de su hijo se tratara, ¿no? Pero en la carta de Filipenses, hermanos, vemos una intención totalmente diferente. Aunque Pablo sí exhorta a los filipenses, su exhortación va más, hermanos, en función de enseñarles a vivir en gozo, en un gozo sufrido. Qué interesante combinación, ¿no? El gozo que acompaña el sufrimiento. Porque, hermanos, los filipenses eran una iglesia que apoyaba financieramente a Pablo, que lo apoyaba espiritualmente, moralmente. Los filipenses eran una iglesia que se preocupaba por Pablo. Evidentemente, cuando Pablo fue apresado, hermanos, los filipenses decayeron mucho en su ánimo. No así en su fe, pero sí en su ánimo. Entonces, la carta, hermanos, hasta donde la hemos leído, es una invitación de Pablo a enseñarles a tener gozo en medio de las tribulaciones. Y es por eso que estos pasajes empiezan con la palabra por tanto. Es decir, hermanos, si ustedes quieren hacer una remembranza de todo lo que hemos venido estudiando, los invito a que lo hagan en casa. Todo lo que Pablo ha dicho es con la finalidad de este pasaje. Al menos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 11, todo Pablo lo ha dicho para concluir con esta idea y decir, por lo tanto, en base a todo lo que les he dicho, amados míos, ¿cómo sabéis, cómo habéis obedecido siempre, no solo como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor? Es decir, Pablo ya les enseñó el autosacrificio, lo hablamos hace unas semanas, les enseñó acerca de la bondad que tenemos en Dios y de cómo el Señor Jesús sacrificó todo de sí para salvar a su pueblo y cómo el Señor hizo eso no desde un sentimiento de sufrimiento, no desde un sentimiento de desperdicio, no desde un sentimiento de molestia, sino de gratitud, de alabanza y de servicio. Y Pablo dice, en base a todo lo que les he enseñado, hermanos, y como siempre han obedecido, no solo con mi presencia, dice, porque aun cuando yo me he ido de ustedes, ustedes han permanecido fieles a la palabra, pero les enseña una cosa aquí bien interesante, hermanos, y quiero transmitírselos esta mañana. Dice, sino más, mucho ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esto, hermanos, nos deja una lección muy grande en la palabra, que la salvación no es algo, hermanos, que se cuida solo. Es algo en lo que tú ocupas tu tiempo. Es algo en lo que tú ocupas tu esfuerzo. Cuando Pablo dice, en mi ausencia, mucho más, ocúpense en su salvación, está diciendo, tiene que ser un trabajo continuo, constante, un trabajo disciplinado, metódico,
un trabajo organizado que tú haces conscientemente. Y ese, hermanos, tal vez es el gran asunto con nosotros, los cristianos modernos, podríamos decir, que no cuidamos nuestra salvación. A veces leemos, por ejemplo, los cánones de Dort, leemos las confesiones, leemos cartas de los puritanos, leemos acerca de los cuáqueros, ¿no? Y todos estos personajes históricos, y nos parece impresionante, ¿no? Las deducciones a las que podían llegar. Y los reconocemos como hombres muy sabios, eruditos, maestros de la palabra, grandes hombres que entendieron la palabra. Pero hermanos, a la luz de la Biblia, ellos no tenían nada que nosotros no tuviéramos. Tal vez si una cosa tenían ellos que nosotros no tenemos, es menos distracciones. Se ocuparon de la palabra de Dios. Y si no entendían, entonces más estudiaban. Y si algo no comprendían, entonces investigaban, profundizaban, imagínense que hacían concilios para llegar a acuerdos entre ellos, en el que varios eruditos de la palabra de Dios se ponían de acuerdo y dialogaban abiertamente y largamente, disertaban en la palabra de Dios, porque se ocupaban, hermanos, de su salvación con temor y temblor. Y ahora nosotros, hermanos, a veces a duras penas leemos la palabra. A duras penas cantamos alabanzas, a duras penas asistimos a la iglesia, a duras penas tenemos un tiempo para orar y para meditar. Por eso Pablo, hermanos, insta no solamente a que delante de los demás hermanos, él se pone de él de ejemplo, ¿no? Él es el maestro aquí, es el padre espiritual de estos hermanos. Él les dice, ustedes son muy obedientes, pero no solamente lo sean en mi presencia, sino mucho más cuando yo no estoy. Ustedes en lo individual, en lo independiente, tanto como en lo colectivo, ocúpense de su salvación. La salvación, hermanos, es algo en lo que nosotros tenemos que invertir tiempo y esfuerzo. No es algo que va a venir con el tiempo, la sabiduría. No va a venir con el tiempo, hermanos, y con la vejez, el entendimiento. Con el pasar de los años, una persona no se hace más sabia. ¿Por qué? Porque si yo paso 20 años cometiendo los mismos errores, no los voy a cometer más sabiamente. No es el paso del tiempo lo que hace sabio al hombre, sino es la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Entre tanto que tú ocupes tu tiempo en estudiar, en orar, en ayunar, en cantar alabanzas, en traer ofrenda al Señor, en servir, más sabio te haces. Más conoces, más entiendes, más dones desarrollas, más puedes servir, de más corazón lo haces, más gozo encuentras y más paz con Dios tienes. Pero es algo en lo que tú te tienes que ocupar, hermanos, y nadie se puede ocupar de eso por ti. No importa si el ministro estudia mucho, si tú no lo haces, de nada te sirve que él lo haga. No importa que el pastor predique de forma expositiva, si tú no estudias, de nada sirve eso. No se trata, hermanos, de vivir la vida cristiana de forma inactiva, de forma tranquila, pasiva, porque la santidad, hermanos, y la mortificación del pecado no vienen de forma pasiva. No vienen porque tú te sientes a hacer las cosas que ya haces. Lavando los trastes, hermanos, uno no batalla con sus pecados. Yendo al trabajo todos los días, uno no se santifica más. Te tienes que ocupar de tu salvación. Tienes que invertirle tiempo a eso. Y Pablo no solamente nos dice que nos ocupemos de eso, sino que lo hagamos, hermanos, con temor y con temblor. ¿Y por qué Pablo diría que tenemos que ocuparnos con temor y temblor? Desde aquí les hago una pregunta. ¿Será acaso que la salvación se pierde? ¿Que hay que cuidarla? ¿Que hay que velar por ella como si fuera una vela que no queremos que se apague? Como si fuera una luz en la noche que uno tiene que resguardar de que no le dé el aire, de que no le pegue el frío para que no se apague la llama. ¿Será acaso que la salvación se puede perder? Muchos han interpretado este pasaje como eso. Como que Pablo dice que nos ocupemos de nuestra salvación por miedo a que la perdamos, por miedo a que seamos destituidos nuevamente de la gracia de Dios. Pero eso no es lo que Pablo está enseñando, hermanos. Aquellos que han estudiado junto con nosotros
la Confesión de Fe de Londres de 1689, hemos declarado como cristianos desde el principio que la salvación es un don que no se puede perder, porque no depende de nosotros. Lo decíamos también el jueves, la salvación es un regalo inmerecido. ¿Cómo se pierde un regalo que nunca ganaste? Es imposible. Aquella persona a la que Dios ha salvado no puede perder su salvación simplemente porque no está en Él. El conservarla o el perderla está en la persona de Cristo. Y Cristo oró al Señor y le dijo: Señor, porque los que me has dado en mi mano, no he perdido ninguno. Y yo les aseguro que hasta hoy en día el Señor no ha perdido a ninguno todavía y no perderá a ninguno. Entonces nuestra salvación, hermanos, no está puesta a discusión. Satanás no está del otro lado del juzgado declarándonos culpables y el Señor dice: bueno, me ganaste, ¿no? Pues te lo regreso, es tuyo, me lo quitaste. No, hermanos, Satanás ya está derrotado. Su condena ya tiene fecha puesta. El Señor la sabe. Pero Él ya fue vencido, la muerte ya fue derrotada, ya Dios expuso a sus enemigos en la cruz y no hay manera, hermanos, ni física, ni espiritual, ni poder humano, ni poder espiritual, ni poder en el cielo, dice la palabra, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. La salvación no se puede perder. Pero hermanos, Pablo dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, porque en primer lugar temes a Dios, porque Dios es un Dios temible. Porque Dios, hermanos, se nos olvida que es un Dios terrible. Sí, Dios es un Dios amoroso, es un Dios justo, es un Dios que ve por sus hijos, es un Dios de provisión, pero no se nos olvide que Dios también es un buen Padre, que Dios también es justo, que Dios también juzga todas las cosas y que Dios castiga a aquellos que toma por hijos también. No les va a dar el castigo del infierno, de la condenación eterna, hermanos, pero por supuesto que cuando un cristiano no obedece, Dios por supuesto que va a hacerle entender que tiene que cambiar las cosas. Pablo mismo nos enseña diciendo que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aún para nosotros, hermanos, el Señor es un buen padre y un buen padre no deja a sus hijos en el error. No deja a sus hijos en el camino de la perdición si tú te has desviado. Si tú no estás cuidando tu salvación, el Señor es fiel y justo para llamarte la atención. Y a mí siempre me ha gustado decir que el Señor tiene dos maneras de llamar la atención. Las primeras veces lo hace de buen corazón, lo hace con la palabra, ya sea con la Biblia, lo hace a través de la predicación, lo hace a través de la alabanza, lo hace a través de la exhortación de un hermano, lo hace a través del regaño de a lo mejor de algún ministro en la iglesia. Esa es la voz de Dios dulce, diciéndote: vuelve al camino. Y Dios espera por algún tiempo pacientemente a que tú entiendas la lección. Pero si tú no entiendes la lección, entonces Dios no te va a dejar en el error. Dios te va a hacer conocer la lección que Él te quiere enseñar, ya sea por las buenas o por las malas. Y preferentemente, hermanos, aprendamos la lección por las buenas. Por eso Pablo dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con con temor en primer lugar, porque tememos a un Dios vivo. Porque entendemos que Dios es un Dios grande y soberano al cual le debemos nuestra honra y nuestra gloria y nuestro sacrificio. Tenemos que entender eso. No te confundas cuando le llames papá a Dios. No te confundas cuando le digas Padre, cuando le digas mi Dios y mi Señor, y no pienses que Él tiene un trato diferente con nosotros, un trato privilegiado en el que nos deja pasar todos nuestros males y deja que todas las cosas malas pasen y nos es paciente y no le importa lo mal que estemos viviendo. Dios es consecuente, ¿cómo se le dice? Perdón, es consecuente, esa era la palabra que quería decir. No creamos que Dios es un Dios consecuente con nosotros y que pasa por alto nuestras iniquidades y no le importan esas cosas. No, hermanos, Dios es un Dios justo y que le paga a cada uno según sus obras. Si uno es cristiano, hermanos, pero en esta vida vive desordenadamente, no espere los beneficios y las bendiciones y las recompensas de vivir como un hijo santo y puro. No es así. Soy un hijo desobediente, la respuesta de Dios va a ser un castigo proporcional
a mis obras, una reprensión proporcional a lo mal que estoy viviendo. Y por eso Pablo dice, cuídate con temor porque sabes que tu Dios está vivo, porque sabes que tu Dios no pasará por siempre tus faltas. Y en segundo lugar lo dice, cuídala con temblor, hermanos, porque qué terrible sería, hermanos, tener una vida cristiana en la cual podemos gozarnos, dones que podemos vivir, disfrutar, compartir con los hermanos, y que tu vida se trate simplemente de desperdicio. Yo creo que no hay nada, hermanos, más desesperante que ver riqueza acumulada sin sentido y sin propósito. Así de terrible es, hermanos, que los cristianos tengan mucha riqueza espiritual en la palabra de Dios y no la estudien. Que tengan un banco de riquezas inagotables en el Señor Jesús y no le pidan a Dios en ese banco. Que vivan una vida desordenada de pasiones carnales, de desobediencias, de lujurias, de mentiras, de engaños, de contiendas, hermanos, teniendo una vida tan plena y tan amorosa en el Señor y en su palabra. Pablo dice entonces que tenemos que cuidarnos porque no queremos ofender a un Dios vivo y porque no queremos desperdiciar una vida como la que se nos ha permitido participar. Pero hermanos, tal como lo dice la palabra, tienes que cuidarte como si tu vida realmente dependiera de ello. No vas a perder tu salvación, hermano, pero cuídala como si la pudieras perder. No la vas a perder, pero cuídala como si pudieras perderla. Estudia la palabra como si algún día ya no la fueras a tener. Lee la palabra, estudia en ella, medita en ella. Ora, hermanos, ten tiempos de meditar con el Señor con tus ojos cerrados, como si de verdad tu vida dependiera de ello. No es que puedas perder la vida eterna, hermanos, pero esto es a lo que nosotros hemos sido llamados. Y hay de nosotros que no cumplamos con lo que hemos sido llamados. Y ahora, mientras lo hagas, hermano, tienes que entender una cosa, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir Pablo con eso, hermanos? Que la parte que le toca a Dios, Él la hace. ¿Sí entienden lo que digo? Que uno no puede decir que Dios no pone en Él la voluntad, que Dios no puso en mí el deseo de mortificar el pecado, que Dios no me ha procurado para yo santificarme, que a Dios le falta hacer más obras en mí para que yo entienda. La palabra aquí lo dice claramente, Dios es el que produce en nosotros el querer hacerlo y el hacerlo de verdad. Es decir, que Dios pone en ti las ganas de hacerlas y la fuerza y la voluntad y la autoridad en ti para cuidar tu salvación con temor y con temblor. Es decir, Dios ya dio en ti todo el potencial para hacerlo. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Hacerlo. La parte que Dios no va a hacer por ti. O esperamos que nos sentemos en la mesa y Dios traiga un ángel que nos abra la Biblia y que luego Jesús se siente delante de nosotros y nos explique y luego el Espíritu Santo lo entienda y luego el Espíritu Santo tome nuestro cuerpo como si fuera una marioneta y hiciera las obras buenas. No, hermanos. En la santificación hay dos personas involucradas, el Espíritu Santo y tú. Y el Espíritu Santo, a la luz de la palabra, está haciendo todo lo que le toca. Todo lo que Él tiene que hacer, lo hace. Porque Él pone en ti la voluntad de hacerlo, el deseo en el corazón de procurarlo. Y no solamente pone en ti el deseo y te manda a la guerra sin fusil, ¿no? Decimos. No te pone el Señor el deseo de estudiar la palabra, pero no te da el entendimiento para poder comprender lo que ella dice. No, el Señor pone en ti la voluntad de servir a los hermanos y no te da los dones. Y te dice, ya arréglatelas tú y consíguelo. No, nos dice la palabra que Él pone en ti el deseo de hacerlo y la capacidad de hacerlo. Entonces, si en el presente no lo estamos haciendo, ¿de quién es culpa? De Dios no. O alguno puede levantar aquí la mano y decir que siente que Dios le debe más, que siente que necesita más Espíritu Santo para poder creer, que necesita más salvación para poder actuar con arrepentimiento en su vida.
Hermanos, en la vida cristiana, toda la responsabilidad es de Dios, pero también es del hombre. Porque ni aun Dios nos obliga a creer en Él. Mueve nuestro espíritu, hace que renazca en nosotros un corazón nuevo y pone su espíritu en nuestro corazón. Pero el hombre tiene que creer en Dios, tiene que creer en Cristo y tiene que llamarlo su Señor. Dios no obliga al hombre a hacer eso. Por eso decimos que en la salvación es de Dios y el hombre, porque tampoco Dios obliga al hombre a creer. No somos marionetas, nos dio voluntad. Pero en la salvación Dios mueve toda nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestras intenciones. Él cambia el Espíritu dentro de nosotros y pone su Espíritu Santo para que nosotros digamos: sí, Señor, yo creo en ti, perdóname por mis pecados, conviértete en mí, Señor, y sálvame. Pero fueron los dos en esa obra. Y asimismo, hermanos, en la santificación tienes que confiar en que Dios ha hecho todo lo que está en Él de hacer. Él puso en ti la voluntad de hacerlo, Él puso en ti la capacidad. Entonces, en ti, ¿qué corresponde? La responsabilidad de hacerlo, de buscarlo, de vivir por ello. Si tú no apartas el tiempo para estudiar la palabra, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no estudias la palabra, nadie lo va a hacer por ti. Si tú no oras al Señor, nadie lo va a hacer por ti. Si con tu pareja no tomas buenas decisiones, Dios no las va a tomar por ti. Dios no te va a forzar ni te va a obligar, te va a llevar a que tú lo hagas por tu propia voluntad, influyendo claramente Él, en su espíritu, en la voluntad, en la autoridad, en el poder para hacerlo. Pero tú tienes que decidir hacerlo. Y ese, hermanos, es tal vez el problema más grande, lo decía hace un momento, del cristianismo moderno. Porque, hermanos, hoy más que nunca, y eso lo puedo decir mañana y pasado mañana, y dentro de 10 años lo puedo volver a decir, hoy más que nunca tenemos más revelación que cualquier otro en la historia del cristianismo. ¿Sí sabían eso? Y en 10 años, hermanos, voy a decir lo mismo. Hoy más que nunca tenemos más conocimiento bíblico que nunca. Porque Isaías no conocía lo mismo que nosotros. Sin embargo, entregó su vida al Señor, porque Juan el Bautista no sabía más que nosotros. Sin embargo, entregó su vida al servicio, porque Pedro, hermanos, no sabía todo lo que nosotros conocemos y se ha revelado en la palabra, que nosotros ahora sí conocemos. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? ¿Teníamos un Dios diferente? Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre es el mismo. ¿Su Espíritu Santo ha cambiado la forma en la que opera? No, siempre ha sido el mismo Espíritu Santo. ¿El Señor Jesucristo cambia? No, nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Entonces, ¿qué ha cambiado, hermano? Nuestra capacidad de comprometernos. Esa es la diferencia. Que nosotros, sí, hermanos, nos falta compromiso. Nos falta dedicación. Nos falta entender quién nos salvó y para qué. ¿Nos salvó porque éramos muy buenos? ¿Porque nuestros planes eran tan increíbles que Dios dijo: oye, voy a salvar a esta persona para que dedique toda su vida a hacer lo que le plazca? No, hermanos, Dios nos salvó para su propia gloria. ¿Quién nos salvó? Pues el creador de todas las cosas, el Dios altísimo, quien es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. ¿Y para qué nos salvó? Para honrar y glorificar su nombre. Aquella persona que entiende eso, hermanos, tiene que cuidar su salvación con temor y con temblor. Versículo 14. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos. Hermanos, y a veces por lo impactante de los versículos que anteceden y los que siguen después de estos, como que eso de ahí como que lo blurreamos, ¿no? Así en la mente, como que sale así tachado, como que esos no son tan importantes. Entonces yo leo hasta donde dice cuida con temor y temblor y me paso hasta donde dice que asimismo me goce y me regocije también con vosotros, porque esas partes están bien bonitas. Pero aquí nos enseña Pablo con unos ejemplos bien sencillos de qué manera sirves a Dios. Dice: hagan todo sin murmuración ni contienda.
Sin murmuración ni contienda, hermanos, significa hagan todo de buena voluntad, en servicio, no mirando lo que los otros hacen. Porque la murmuración y la contienda tienen una cosa implícita que está mezclada entre las dos. ¿Cuál es? Juzgar lo que hacen otros, mirar lo que hacen otros, compararme con otros. Y la palabra de Dios dice, hagan todo sin murmuración ni contienda, es decir, no veas lo que los otros hacen, no juzgues lo que los otros hacen, responsabilízate tú mismo de tu propia salvación con temor y temblor, responsabilízate de lo que tú haces y no hagas como los otros hacen y no critiques lo que los otros hacen y no mires lo que otros hacen, mira lo que tú haces. Haz todo sin murmuración ni contienda. ¿Saben por qué? Porque el que sirve a otro y lo hace con contienda, mancha el servicio que él hizo. Porque la murmuración, hermanos, mancha el servicio, mancha la adoración, mancha el estudio de la palabra, mancha, hermanos, la relación que tenemos con otros hermanos y principal y más importantísimo que todo lo demás, mancha nuestra relación personal con nuestro Dios. La murmuración y la contienda, hermanos, son barreras que nos ponemos nosotros mismos. Son impedimentos en nuestro propio camino. ¿Sabe qué es lo más terrible de la murmuración y la contienda? Del pleito, de la crítica, del juicio. Que la primera persona a la que dañan es a uno mismo. Porque a veces, hermanos, estamos contendiendo con otra persona que ni lo sabe. Que no tiene ni idea de lo que estás pensando en tu corazón, de lo que estás diciendo en tu mente. Él ni siquiera lo sabe. Alguna vez escuché a un predicador decir que la ira es un vaso que preparas de veneno y que tú mismo te lo tomas. Y que te lo tomas pensando que le va a hacer daño al otro, pero al que le hace daño es a ti. Más bien dice, para que sean irreprensibles y sencillos. Es decir, para que no haya mancha en sus acciones y sean humildes. Porque el valor más alto, hermanos, en la relación entre personas es la humildad. Fíjense, el valor que más desprecia el mundo actual, la humildad. Es un valor que la gente moderna, la gente de hoy y bueno, casi de toda la historia, pero hoy diría que es muy abundante. La gente quiere sentirse orgullosa, ¿verdad? Hasta hay un movimiento que así se llama. Siéntete orgulloso. Levántate, no el ego. Siéntete que lo mereces. Y la palabra más bien nos enseña, sé sencillo y sé humilde. Valora más a los demás. Dice para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el propósito. Hermano, que cuando nosotros hacemos las cosas con contienda, cuando nosotros no cuidamos nuestra salvación, cuando nosotros no nos comportamos como cristianos, ¿sabe a quién nos parecemos? A la generación en la que estamos. Dice que esta generación es maligna y es perversa, y todos los designios del corazón del hombre son malos naturalmente. Y la palabra dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, siendo humildes, siendo sencillos, irreprensibles, que demos evidencia de ser hijos de Dios, porque cuando hacemos eso, resplandecemos, dice, como luminares en el mundo. El mismo Señor Jesús dice que uno no pone la luz debajo de la cama, sino la pone en lo más alto para que alumbre lo más que se pueda. Pues hermano, cuando nosotros no cuidamos nuestra salvación, cuando no somos humildes ni sencillos, cuando no procuramos los valores de la palabra de Dios, entonces, ¿sabe qué pasa? Que no resplandecemos. ¿Y qué pasa cuando la sal ya no sala? Cuando la luz ya no ilumina. O más fácil y más directo en el ejemplo, ¿qué pasa cuando un árbol ya no da buen fruto? Dice el Señor que está lista el hacha para cortarlo. Nosotros hemos sido puestos y llamados, hermanos, para servir a Dios como luminares del mundo. ¿Y de qué manera somos luminares? Cuando nuestro estándar de vida, hermanos, es más alto.
Cuando el mundo quiere que tú te levantes el ego y que te sirvan a ti, nosotros servimos. Cuando las personas dicen tienes que criticar, tienes que juzgar, tienes que rechazar a los que no son como tú, tienes que odiarlos, tienes que rechazarlos, la palabra nos dice trata con amor a tu prójimo como si fueras tú mismo, sirve a los otros, si te piden llevar una milla a la carga, llévasela dos. Es un estándar de vida muy diferente. Cuando las personas del mundo dicen no perdones, nosotros perdonamos. Cuando las personas del mundo no tienen misericordia, nosotros mostramos la mano amorosa de Dios que perdona y que llama al amor y a las buenas obras. Cuando hacemos eso, hermanos, somos como luminares en el mundo, como luces en medio de un mundo de oscuridad. ¿Y sabe para qué sirve esa luz? Para iluminar a otros. ¿Por qué entonces las iglesias están más vacías? Porque somos menos luminares, porque resplandecemos menos y a menos personas alcanzamos. Pero la vida cristiana, hermanos, la que de verdad honra y glorifica a Dios, tiene que servir como una luz intensa, incandescente, que resplandece a otras personas, que alumbra a otras hojas. Eso es lo que el Señor dice, ¿no? Que somos como lumbreras que alumbran a otros hombres y que los traemos hacia esa luz. ¿Y quién es la luz? El Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Dice el versículo 16, asidos de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo dice que tenemos que hacernos de la palabra, es decir, tomarla, abrazarla, no dejarla ir como si fuera algo de lo que nos aferramos fuertemente. Dice, porque haciendo eso, hermanos, nuestro trabajo no es en vano. Aquí Pablo lo pone en su ejemplo, ¿no? Dice para que el día del Señor, es decir, para que el día que Dios vuelva y le pida a uno cuentas de cada uno, dice Pablo, para que yo pueda ver que no he corrido en vano. Es decir, para que todo esto que he hecho por enseñarles, todo el sacrificio que yo he hecho por plantar iglesias, al final no sea en vano. Pero Pablo lo dice, hermanos, para enseñarnos algo a nosotros, que servir a Dios nunca es en vano. Decía Sproul en uno de sus audios, para los que escuchan el podcast de Renovando tu Mente, si no lo hacen, escúchenlo, es muy bueno, muy edificante. Pero el hermano Sproul decía que lo que uno hace por Jesucristo nunca es fútil, nunca es inútil, nunca es un desperdicio. Nunca, nada de lo que se hace por el Señor jamás es un desperdicio. A pesar de que a la luz del mundo lo parezca. A pesar de que tú con lo que diezmas, la gente podría decir, utilízalo en otra cosa, compra, viaja, gasta, vete de paseo, invítate a tu familia a desayunar, no lo gastes aquí, es un desperdicio. Bueno, si es para Dios no es un desperdicio. Cuando las personas gastan su tiempo en estudiar la palabra y las personas de afuera dicen deberías de irte de fiesta, deberías de salir a pasear, deberías de procurar a lo mejor algo de tu carrera, algo de tu trabajo, en lugar de desperdiciar tu tiempo estudiando la Biblia. Uno sabe, hermanos, que nunca es un esfuerzo inútil, que siempre encuentra su debida recompensa a su tiempo. Y ya lo hemos dicho en otros pasajes, en Efesios, en Filipenses, en Corintios, en Hechos, en Romanos, en muchas cosas que hemos estudiado, nos hemos dado cuenta de que hay mucha recompensa en servir a Dios en esta misma vida. En esta misma vida, hermanos, hay frutos de servir al Señor. Hay ganancia en esta vida. No la ganancia que el mundo quisiera, no económica, no de estatus, no de negocios. Hay riqueza espiritual en esta vida. Hay bendición en esta vida para aquel que dedica su vida al Señor. Pero hermanos, sin ninguna duda, la mayor de las riquezas, hermanos, está por venir. El día de Cristo, dice Pablo, ese día me daré cuenta que mi esfuerzo no fue en vano. Ese día, hermanos, que venga Cristo, si tú dedicas tu vida y la consagras al Señor, ese día te vas a dar cuenta de que no fue en vano. De que lo que estudiaste, de lo que oraste, de lo que entregaste, de lo que alabaste, no fue en vano. No es en vano.
Por último, hermanos, dice Pablo, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo. Porque, hermanos, Pablo aquí entiende una cosa y él no lo niega. Su vida es un sacrificio. ¿Sí entendieron eso? Él dijo, y aunque mi vida sea libación, es decir, aunque mi vida sea derramada como sacrificio. ¿Qué significa eso? Que tenemos que entender, hermanos, que es sacrificio. Se dice muy fácil, hermano, pero qué difícil es entender lo que Pablo aquí está diciendo, que la vida cristiana es sacrificio. Porque nadie quiere sacrificio. Todos queremos que sacrifiquen por nosotros. Todos queremos ser la cosa de valor que se aprecia, que se estima. Pero ¿sabe qué es el sacrificio? Es derramarlo. Dicho entre comillas, desperdiciarlo. ¿Qué significa que Pablo diga que su vida fue derramada sobre el sacrificio? Que toda su vida se trató de negarse a sí mismo. Y eso, hermanos, ya lo decía en otros estudios, es un estándar de vida muy alto. Porque se escribe, hermanos, y se dice muy fácil, pero es el modelo de vida más difícil que nunca van a encontrar. Lo más fácil del mundo es vivir para darme gusto y placer a mí mismo, pero qué difícil es vivir una vida de entregarse a sí mismo por otros. Al menos es difícil, hermanos, para una persona que no estudia su palabra, que no ora, que no ayuna, que no entiende. Por eso Pablo, hermanos, dice que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación, porque entregar nuestra vida en sacrificio es algo que se hace todos los días, todo el tiempo, en todas las cosas, en todas las circunstancias, en todos los momentos. Y uno podría decir, bueno, hermano, es que estás hablando de Pablo, él es un apóstol. Se esperaba eso de él. Pero Pablo dice, regocíjense junto conmigo. Porque en estas cosas, dice, en ser derramado como libación en sacrificio, en servicio de ustedes, eso me da gozo. Y le dice a los filipenses, regocíjense conmigo. Es decir, háganlo ustedes también. Y asimismo dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Parece, hermanos, que me he repetido como 500 veces en estas predicaciones, pero es que la carta de los filipenses, hermanos, es una y otra vez de Pablo decirle a los filipenses, sacrifíquense a sí mismos y de esa manera van a encontrar el verdadero gozo y la plenitud. ¿Quieren ser felices? Sacrifíquense a ustedes mismos, sirvan a los demás, cuiden su salvación y en eso van a encontrar plenitud de gozo. Cualquier otro gozo, hermanos, no es para siempre. La felicidad que traen las riquezas es momentánea porque mientras estén las riquezas serás feliz. La felicidad que viene con la pareja es momentánea porque en algún momento te vas a pelear con tu pareja y entonces la felicidad se va a acabar. La felicidad no viene con la carrera, hermano, porque ¿qué pasa si un día ya no te paga lo que te suele pagar o ya no te da la satisfacción que te solía dar? Todas las cosas traen una felicidad momentánea y dependiente. Pero el gozo pleno de la salvación, hermanos, no puede ser quitado, ni siquiera por las circunstancias. A pesar de las circunstancias, el cristiano puede sentir plenitud de gozo. Amén. Vamos a terminar con una oración.